Buenas tardes a todos, queridos auditores y auditoras de la Radio Pudeto de Ancud, en su programa La Pandemia, una oportunidad educativa. Y ya les he dicho muchas veces en este programa que a veces se produce la magia y hoy pues tenemos otro caso de magia, gracias a las redes sociales, que ya los hemos criticado tanto, pero tienen sus cositas buenas, y gracias a la pandemia, que tiene tantas cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? Y aquí, ¿se acuerdan ustedes? Les quiero contar. Cuando grabé a Carolina Pérez, ¿se acuerdan el programa de las pantallas y el tremendo efecto que tiene en los niños y en sus cerebros en desarrollo? Bueno, Carolina Pérez nos habló de unos estudios que hay hechos y donde se demuestra que Chile está en el peor lugar de cosas muy importantes, o sea, en el primer lugar de temas muy importantes para los niños. Y está en el primer lugar, en lo peor, ¿me entiendes? Decía, en las encuestas, Sí, en los estudios, para lo mejor estamos en el último lugar y para lo peor estamos en el sí, primero. Y ella se reía, estamos ¿se en acuerdan? primero. Pues esta vocecilla y estas risas que oyen por acá es de Claro. precisamente el investigador que hizo esos estudios, y aquí lo tengo para ustedes, Felipe Le Canelier. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Carmela, un gusto por invitarme. Que genial aquí poder comunicarnos. Tú estando en Ancud, yo en Santiago. Eso es yo creo que a la pandemia hay que empezar a encontrarle también sus aspectos positivos, y quizás esto no hubiera ocurrido sin pandemia, no nos hubiéramos conocido y Así es. conversar de todas estas cosas. Así que yo encantado, y tú. Y yo siempre abierto y libre de responder lo que tú me preguntes, y de la manera más sincera y directa que pueda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mira, para que sepan ustedes, Felipe es psicólogo e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago y además es doctor en psicología. Y además ha escrito 6 libros, uno de los cuales lo tengo acá, para los que luego lo vean por YouTube, que se llama AMAR, un acrónimo que va con cada letrita, nos va a explicar luego qué quiere decir. Así que ha estudiado, es para que sepan que estamos aquí con alguien verdaderamente bueno en lo que nos va a hablar, uno de los mejores investigadores de Chile en estos temas, de la primera infancia. Entonces vamos a ir ya al grano. Sí, Felipe, te tiro la primera pregunta y es, ¿qué le está ya pasando a tírala. los... Ya vamos, al hueso. ¿Qué le está pasando a los niños en Chile? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué has sacado tú de conclusión de tus investigaciones? Sí, bueno, la conclusión es que Chile está viviendo una epidemia de dificultades de salud mental y de dificultades emocionales. Ujú. ¿Ya? Es una epidemia, ¿ah? No lo digo como un eufemismo. Los datos muestran de que tenemos 4 estudios. En un primer estudio nos conectamos, nos coordinamos con 24 países, Uh-huh. de todos desde países de europeos, orientales, occidentales, tenemos Irak, Distinto Lituania, o tipo, sea, un no, la abanico. variedad es impresionante, impresionante. Y nos conectamos con 24 investigadores y dijimos, bueno, hagamos estudios multiculturales, porque yo puedo decir, bueno, Chile tiene eh, tal porcentaje de problemas de tal, ya, ok, pero ¿comparado con qué? En el Claro. fondo, en la ciencia es comparación, de alguna u otra manera. Uh-huh. Así que hicimos este estudio de 24 países, y lo que hicimos fue evaluar en niños de unos 5 años, como con todos los problemas de salud mental que te puedas imaginar, o sea, Uh-huh. ansiedad, depresión, problemas de pensamiento, problemas de atención, problemas de agresividad, creo que ya lo dije, miedo, problemas para dormir, Tristeza, evaluamos parecía. muchas cosas. Uh-huh. ¿Ah? Claro. Tristeza había por ahí también, ¿no? Saca un poco la Ese fue depresión. después, ese fue Ese después. fue Aquí otro, lo que ya, quisimos fue hablar como esto que llaman trastornos de salud mental, que a mí no ya. me carga esa palabra, pero para que se entienda. Y Uh-huh. bueno, hicimos el estudio fue el más grande del mundo, se publicó en una tremenda revista, evaluamos 20.000 niños en total, Uh-huh. y encontramos la sorpresa de que Chile aparece así como exorbitantemente más alto que todo el resto de los países. Claro. Entonces nos llevó, bueno, yo me quedé para adentro, obviamente, pero Chile aparece más alto que países que tienen PIB o condiciones socioeconómicas completamente años luz de nosotros. Estamos hablando de países como Lituania, como No, Irak, como peores todavía, o sea, peores en ese sentido de... Kosovo, Sí, claro, Rumania. Estamos hablando de países donde los niños, el problema de ellos no es la salud mental, es la hambruna, ¿me entiendes?
Claro. Y aún así aparecimos más altos en todos los trastornos que evaluamos. Y ese era solo uno Ansiedad, de los depresión. estudios, ¿no? Ese es uno solo Y de ese los fue uno estudios. de los estudios, claro. Ese fue el más grande. De hecho, el estudio nosotros lo publicamos el año 2012, 2011. Nadie pescó el estudio. Yo cada vez que daba mis charlas a los papás les mostraba el estudio. Y era impresionante, no. Ah, wow, era como... Yo les Un dato decía, más, estoy un hablando de dato más. niños, sí, yo les decía, estoy hablando de niños de 1 a 5 años. Tenemos la peor salud mental en 24 países, por lejos, estadísticamente hablando. Estamos muy alejados incluso estadísticamente del resto de los 23 países. Entonces tú decías, pero ¿cómo esto no? Bueno, el punto es que después dijimos, ya mira, hagamos otro estudio, estaba interesante el primero, nos picó el bichito, y a mí me preocupó más que el bichito, me picó el dolor de, oye, hagamos otro estudio, porque primero lo hicimos evaluando a la familia. Después hicimos un segundo estudio, pero esta vez evaluamos como a los niños en educación parvularia, y que las educadoras evaluaran a los niños en su salud mental. Y ahí nos juntamos 16 países, y hay algo que es importante decirte, que hicimos un análisis en donde establecimos como una línea en donde de aquellos países que estaban como por el nivel de bajo riesgo y aquellos países que estaban por lo que llamamos un rango clínico, es decir, es como que tú tienes un enfermo, tu hijo tiene 39 grados de fiebre, y ¿qué lo haces? Lo llevas inmediatamente a ese nivel. Y Chile aparece en el primero, obviamente, por encima de la línea. Y en el segundo estudio nos salimos primer lugar, pero nos ganó Kosovo, Lituania e Irania. Y Chile salió quinto. Siguió saliendo por sobre la línea de epidemia, pero nos ganó países, nuevamente volvamos a hablar, de que, o sea, imagina la infancia en Chile e imagina la infancia en Kosovo. Imagínate. ¿Me entiendes? Claro. Pero lo que los resultados mostraban es que parece que desde los niños, la salud mental de los niños parece ser bastante similar a los de los niños de Kosovo, de Lituania y de Rumania. Claro. ¿Ya? Entonces, y ahí ya dijimos esto, ya en la ciencia siempre hay que replicar, ¿eh? Un estudio no vale nada, replicar los estudios le da mucho más validez. Y ahí yo dije, bueno, no, esto ya es preocupación, ¿me entiendes? Esta es otra muestra, es otro momento, es otro contexto. Te puedo incluso contar que hay estudios que muestran, y no es nada contra las educadoras de párvulo, todo el contrario, yo las amo, pero que a las educadoras de párvulo les cuesta distinguir problemas de salud mental en los niños, porque no tienen la formación. Entonces lo peor que más encima tenemos en nuestro estudio es que lo más probable es que esos datos altos en Chile están subestimados. Es decir, que hay más niños con problemas de salud mental que lo que las educadoras vieron. Claro. ¿Me entiendes? Es que se me había ocurrido ese mismo pensamiento, sí, con los resultados. ¿Me entiendes? Entonces dijimos, wow, pudimos haber salido primero fácilmente. Y de ahí ya estábamos preocupados, dijimos, acá hay 2 estudios muy grandes, publicados en todas estas revistas que requieren todos estos criterios. Y ahí dijimos, yo estoy viejo ya, entonces he hecho muchas investigaciones, y estábamos también investigando el tema del desarrollo socioemocional en los niños, de la autorregulación emocional, conceptos que están muy de moda ahora, y del temperamento de los niños, y justo con un equipo de investigadores liderado por un colega gringo, nos dijo, oye, si hacemos estudios multiculturales en desarrollo socioemocional y temperamento, y nos tiramos. Y hicimos un estudio de 5 países, Chile, Corea, Rusia, mi memoria ya no me... Portugal, creo, y otro país, ¿ya? Y hicimos el estudio y nos llevamos, bueno, y el estudio, ¿qué es lo que quería evaluar en el fondo? Ya no los problemas de salud mental, así como estas típicas clasificaciones, sino que el estudio lo que quería era evaluar cómo se sienten los niños. ¿Me entiendes? Si sienten tristeza, sienten miedo, y qué es lo que encontramos, que salimos altos en el 90% de todas las variables. Es decir, si te mostrara los datos es terrible. O sea, por ejemplo, Chile tiene el doble, Chile tiene 5 veces más de miedo que Corea,
Y Corea es un país que tiene un estilo autoritario tremendo con los niños y con las niñas, Sí, ¿me y donde entiendes? hay altos Nosotros niveles de salimos, suicidio adolescente, sí, además. bien, absolutamente. Ujú. Entonces ganamos en miedo, ganamos en tristeza, ganamos en rabia, ganamos en una variable que se llama como bienestar emocional, como de no estar contento con tu vida, ganamos en timidez y ganamos en prácticamente todo. Y eso es en niños pequeños, igual es este último estudio. Seguimos evaluando niños de entre los 12, 14 meses hasta los 40 meses más o menos, como hasta los 3, 4 años. Mira, que quiero ¿Ya? hacerte una Entonces, pregunta. Sí, dime, sí, dime. sí, 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 porque no, si no yo me pongo a hablar y no No, me a paro. mí me encanta Dime. escucharte, ya si vieras todo lo que he oído tuyo, así que yo también me pierdo. Pero mira, una quería decirle a los auditores que aunque estamos poniendo ahora las bases de lo que está pasando, y lo que está pasando no es bonito, y hay que saberlo, porque si no, ¿cómo vamos a solucionarlo? Pero no se vayan, ¿eh? No se vayan porque vamos a hablar también de las propuestas que tiene Felipe para ir por otro camino, así que no se vayan. Pero a mí me gustaría que nos contaras un poco, Felipe, por qué es tan importante la primera infancia. Uf, por miles de razones. Mira, yo Porque creo antes que era como quizás si nada, antes era como que los bebés nada, ¿no? Y ahora, sin embargo, están nada. importantes, claro. Yo empecé a estudiar hace 20 años esto y cuando yo terminé mi estudio de doctorado yo llegué a Chile y yo siempre digo lo mismo, pero fue como llegar a estos como pueblos desiertos de la época del western, ¿me entiendes? Nadie hablaba de la infancia temprana, no había programas de infancia temprana, se enseñaban unas teorías de hace 50 años sobre Piaget, Vygotsky, Freud, teorías completamente desactualizadas. No habían cursos de posgrado en infancia temprana, no había absolutamente Estaba nada de infancia abandonada. temprana. Ujú, Lo único que había eran obvio, las clásicas unidades de neonatología, ¿me entiendes? claro. Entonces, claro, yo llegué a un mundo, yo venía con todo este conocimiento inmenso y me encuentro con un desierto, pero que quiero tomar tu pregunta porque es Sí. muy importante para los lectores. Ujú. Los lectores quizás no sepan, pero que cuando el lector, bueno, no sé si el lector es que estoy escribiendo un libro, entonces estoy pegado con el Aquí lector. es el ¿Cómo se, auditor. cómo se dice? El auditor, El no el auditor. escuchador, No. ¿no? ¿No? Ojalá Ya, que ok. escuchen, que va más allá Sí, todavía no. de oír. Quizás el auditor no sabe que cuando él nació solamente con el 22% de su cerebro desarrollado. ¿Ya? Cosa que es absolutamente única en la especie viva, en la Tierra. No existe Ujú, ningún mamífero que nazca con el 22% de su cerebro desarrollado y no dura más de 2, 3 días de vida. Pero claro, nosotros nacemos con el 22% de nuestro cerebro solo. desarrollado. Ujú, Somos la especie más prematura de la Tierra. ¿Me ujú. entiendes? El niño durante los primeros 6 meses hace como 3.000, 4.000 conexiones neuronales por segundo. ¿Entiendes? Tengo una colega que dice que los bebés son la máquina de aprendizaje más impresionante del universo. Desde ¿Me luego. entiendes? Es una absorción de conocimiento. A los 3 años el niño ya ha desarrollado como el 60%, y a los 4 ya tiene como desarrollado el 80% de su cerebro. Entonces, lo que significa que los primeros 3 4 años de vida tú desarrollas el 80% de tu cerebro. Ahora, Ujú, al decir que tú desarrollas el 80% de tu cerebro, te estoy diciendo que desarrollas el 80% de todas tus capacidades físicas, mentales, sociales, estás desarrollando tu capacidad de conectarte con los otros, de la empatía, de la inteligencia, ¿me entiendes? De todo, claro. ¿ya? Ahora el tema, el que quizás el auditor podría estar pensando, dicen, bueno, pero si nacemos con el 22% de nuestro cerebro desarrollado, ¿cómo es que estamos tú y yo conversando? ¿Por qué no morimos a los 3 días, Claro. 4 días? Bueno, y ahí es donde está la función del apego, ¿me entiendes? O sea, el apego es un sistema en donde, el apego es del bebé, no es del papá, los papás no tienen apego con sus hijos. El apego es el sistema súper complejo, psicobiológico, que le permite al bebé mantenerse vivo con el 22% de su cerebro Por desarrollado. supuesto. Ujú. Entonces lo que quiero mostrarles es que si el 80% de tu cerebro y de tu cuerpo se desarrolla durante los primeros 4 años de vida, ¿qué es lo que pasa en esos 3, 4 años de vida? No sé si es determinante, como no me quiero poner fanático, pero es fundamental para todo lo que viene después en tu vida.
¿me entienden? Lo que pasa esos Absolutamente. primeros 3 años de vida es como el periodo en donde tú quedas equipado, protegido o desprotegido para cómo vas a aprender a enfrentar la vida y sobre todo el estrés posteriormente. Por Entonces los 3 supuesto. primeros años de vida es el inicio de todo. Y ahí Sí. te quiero hacer un comentario que para nosotros es muy importante, porque nosotros tenemos todo un modelo de cómo se inicia la vida, cómo se Ujú. inicia la vida mental en el bebé. Y siempre quisimos estudiar. A mí la gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre a ti estudiar las guaguas? Eso no, los hombres no lo hacen en esa época, me decían. Los hombres Ya. se dedican a la psicología de adultos. ¿Qué hace un hombre trabajando guaguas? Pero a mí me encanta la astronomía Ah, y la astrología, no la astrología, la astronomía, perdón, sí, sí. y la física teórica. Y cuando tú estudias física teórica, tú tienes muy claro, los físicos tienen muy claro que si no entienden cómo funciona el Big Bang, no vamos a poder entender absolutamente, tener toda claridad de cuál es el presente y el futuro de nuestro universo. Ujú. Bueno, acá es lo mismo. Si tú no estudias cómo parte el árbol, ¿me entiendes? Cómo parte el árbol creciendo, y si tú sabes que en los primeros 3 años de vida el árbol forma su tronco, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil que podamos comprender qué le pasa a alguien de 30, 40, 70, 20 años, ¿me Por entiendes? supuesto, por Entonces es supuesto. fundamental. Es fundamental, así que quede clarísimo, vamos. Entonces, mira, me gustaría que nos explicaras un concepto que sale en tus libros y que mencionas varias veces, antes de entrar en lo siguiente, que es esto de que el mundo infantil está adultizado, que debe tener mucho que ver con el resultado este que obtenemos en los trabajos que has hecho, ¿no? ¿Qué es un mundo infantil adultizado? Lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar el tema de los niños, quizás yo creo que también tiene que ver, y yo conozco muchos colegas que tienen esa capacidad natural de ver las cosas desde el punto de vista de los niños, Ujú. ¿me entiendes? Entonces cuando yo empecé a estudiar la educación, yo dije, ¿esto es para los niños o es para los adultos? Cuando empecé a estudiar las teorías estas viejas del desarrollo, yo dije, bueno, pero esto, ¿para conveniencia de quién es esta teoría? O habla más del investigador que del niño. Claro. Y empezamos a descubrir de que vivimos en un mundo en donde todo, nuestras preferencias, ideologías, eh, nociones, ideas, prejuicios, creencias, somos los adultos los que se la ponemos al niño porque a mí me conviene, ¿me Ujú. entienden? Porque a Sí. mí me conviene, entonces yo le pongo todo al niño desde el punto de vista del adulto, ¿me entiendes? Entonces ahora podríamos estar años, o sea, no años, pero horas en esto. Por eso yo escribí el libro Amar. El libro Amar también es una forma de mostrar, oye, por ejemplo, si tú vas a un pediatra y el pediatra te dice, bueno, el niño tiene que aprender a dormir solo en la noche, Ujú. cosa que no es verdad, y vas a otro pediatra que te dice, no, 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 tú tienes que levantarte, acogerlo. ¿A qué pediatra te conviene más? Al primero, porque el primero te da un consejo que te permite dormir, ¿me entiendes? Entonces cuando los pediatras empezaron a dar todos estos consejos de que los niños tenían que dormir antes de los 12 meses solo, por ejemplo, eso es una concepción adultizada, ¿me entiendes? Es un consejo que no Perfectamente. tiene ni una evidencia científica, pero que más bien le conviene a los adultos que a los niños. Y ya después de 20 años, yo te podría decir que prácticamente todo el mundo, todas las concepciones que nosotros tenemos de la infancia, de la educación, de todo, está casi todo adultizado. Porque al adulto solo le interesa su propio beneficio. ¿Y nos puedes poner algún ejemplo más de adultización? Está el del sueño, porque es como que nos separamos de las necesidades ancestrales de los niños, ¿no? O sea, el No, no, niño, claro. en ese Te, caso te es puedo, evidente, pero ¿habrá otros casos? Miller, por ejemplo, Miles. que los niños tienen por ejemplo, que los niños tienen que comer durante una hora. Para los niños el comer es una actividad social, no tiene que ver con tragar, ¿me entiendes? Ujú. Entonces nosotros le ponemos esto de la colación de la hora al niño porque yo necesito volver a trabajar, no porque sea lo que el niño necesita, ¿me entiendes? Por Sí, supuesto. te puedo dar otro ejemplo, la pataleta es una expresión completamente natural, sana, de la expresión de una frustración, ¿me entiendes? Pero nosotros le ponemos la cosa adultizada que el niño lo hace para manipular o para hacerme la vida difícil. Claro. Es decir, yo te podría tomar cada uno de los ejemplos, nómbrame cualquier ejemplo en la crianza y yo te puedo mostrar que está adultizada.
O Hay una incluso investigadora que se... sí, di. No, yo quería decir que hay una investigadora que se llama Margaret Small, no sé si Ujú. seguirá viva, que es una etnopediatra. Ella escribió un libro que está en español, que se llama algo así como Nuestros hijos y nuestros bebés, o algo así. Ujú. Y es un libro viejo, ella Ya fue lo vio. muy... Sí, ella vio eso, ¿me entiendes? Ella iba mostrando el sueño, la alimentación, el manejo de las pataletas, y ella iba mostrando cómo nosotros hemos creado todo, en el fondo, todos los consejos de crianza que damos nos convienen a nosotros y no tienen nada que ver con el bienestar de los niños. Claro, no estamos en el lugar de los niños, sino en el nuestro, defendiendo nuestros intereses, por decirlo de alguna manera, o nuestra comodidad. Siempre. También está el caso que mencionas en algún lado, que luego lo hablaremos, el tema de que incluso meterlos en el jardín infantil es estresante para los niños, pero nos conviene para nuestro horario Sí. laboral y nuestra vida, o por ejemplo también la cantidad de horas que están los niños en el colegio, como guardería, también para nuestro interés. Hay muchísimos casos para que los auditores vayan Muchísimo. pensando los suyos propios, que seguro que se les ocurren, donde hemos organizado así la vida. Pero la razón por la que estamos tan enfermos, porque no solamente los niños de 6 años, sino que los adolescentes, es justamente porque somos un país que está completamente alejado de las necesidades biológicas ancestrales del bebé. ¿Me entiendes? Nosotros sabemos lo que un bebé necesita para vivir, sabemos lo que el bebé necesita para crecer, sabemos lo que el bebé necesita para tener bienestar emocional, sabemos cuál es la mejor educación del mundo, lo sabemos todo, tenemos 20 años que demuestran que los investigadores tenemos muy claro lo que hay que hacer. Pero no se hace. No se hace porque aquí viene el mundo adultizado de que no quiere tener niños felices, quiere tener pequeños animalitos de producción económica. Claro, para que vean que la palabra adultizar no dejaba de tener su contenido. No, Impresionante. está en todas partes. Todas partes. Está en todas partes. Pero mira, una de las cosas que realmente es triste es que te voy a decir que lo que pasa es que muchos niños, porque no son pocos, son muchos, no se sienten seguros, no hay un lugar seguro para ellos, porque no se sienten seguros ni en su casa, ni en su colegio, o en su sala cuna, sí, o como quieras llamarlo, o jardín infantil. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal en la casa? Luego entremos en qué estamos haciendo mal en los colegios, pero ¿qué estamos haciendo mal en la casa como padres? Porque también hay mucho tirarse el peloteo ¿no? Entre que los padres son los culpables, que los educadores, y raca, y aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El virus está en las dos partes. Claro. En la casa hay dos cosas que nosotros identificamos como las primeras causas. Primero, el tiempo. ¿Ya? El niño tiene una predisposición biológica, por lo menos durante los primeros 6, 7 años, a estar 4 o 5 horas con su madre o con su padre o con su cuidador principal. Al día. ¿Me entiendes? O sea, ya es inhumano llevar a un bebé a una sala cuna y eso es una separación, eso es como una especie de trauma. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo mal en la familia es que nosotros somos una sociedad, yo siempre digo esto también, nosotros somos una sociedad tan paradójica que tenemos hijos, pero nunca los queremos tener con nosotros, ¿ves? Somos una necesidad que tenemos niños y ya a los 2, 3, 4 meses los mandamos a la sala cuna, y al jardín, y al colegio, y a la universidad. Los queremos tener, pero lejos, ¿me entiendes? Y ese es uno de los aspectos que hemos encontrado que es gravísimo dentro de la cultura actual. Los estudios muestran de que los papás no pasamos más de media hora o una hora al día con los niños. Eso es inhumano, ¿me entiendes? Y eso es algo que ya va afectando. El niño ya se acostumbró, pero ese acostumbrarse tiene un costo estresante. Esa es una cosa. Lo otro que hemos visto, y que tenemos también miles de estudios, es que el adulto, el papá chileno, la mamá chilena, es lo que nosotros llamamos tendencia a la internalizante. ¿Qué significa eso? Nosotros criamos para que los niños sean como unos pequeños robots, ¿me entiendes? Es decir, no llores, no te muevas, no le pegues a tu hermano, anda a acostarte, cómete toda la comida, sácate buenas notas, haz todas las tareas, ¿me entiendes? Nosotros no permitimos que los niños sean niños en la expresión de su estrés y en la expresión del juego, de sus preferencias. Y eso de es lo hecho, que encontramos eso que has dicho, los que cumplen todo eso que tú acabas de decir, son como los niños buenos, son los niños que todo el mundo quiere tener, ¿no? O los alumnos que todos quieren tener.
Por eso somos una sociedad internalizante, porque somos una sociedad en donde nosotros lo que valoramos justamente es el niño productor, para tener un adulto productor. El que no alega, el que no llora, el que no hace pataleta, el que no hace sindicato, el que, ¿me entiendes o no? Sí, hombre, Entonces, sí. ahora eso tiene un costo, porque el niño se va guardando y se va guardando y se va guardando y se va guardando el estrés y la teoría que tenemos es que eso explota en la adolescencia. Y ahí tenemos Tú esa conoces. adolescencia tan conflictiva de hoy, por otro No, lado. no, 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 mira, no tenemos una adolescencia conflictiva hoy, tenemos una adolescencia donde el país número uno de suicidio de adolescentes es Corea y el segundo es Chile, Claro, ¿me sí, sí, entiendes? es terrible. Sí, yo Tenemos me un 200. refiero a los padres, que los padres vemos como conflictiva y los profesores como conflictiva la adolescencia. Como que es un Sí, problema, para nosotros es un problema. sí, ahora estamos tratando de reformular todo ese concepto de adolescencia. Es un concepto que está erróneo, que ¿Ya? viene de teorías antiguas. Cuando Estupendo. nosotros analizamos a los cazadores recolectores, que son nuestra base, nosotros somos cazadores recolectores. Ujú. El 92% de nuestra especie es como cazador recolector, ¿me entiendes? Y en la Sí. adolescencia, cuando tú eras cazador recolector, equivale a cuando uno tiene como 27 años, ¿me entiendes? Ujú. El adolescente cazador recolector ya es el que el papá le dice, ok, te tienes que ir a aprender a cazar solo, tienes que tener tu familia, te tienes que hacer tu propia ruca, ¿me entiendes? Entonces hay una razón genética y hormonal por la que el adolescente tiene que ser expansivo y Sí. impulsivo, Ujú. porque en esa época que nosotros, la adolescencia era la época de salir a hacerte la vida. Lo que Claro. pasa es que en esta sociedad moderna nosotros eso lo clasificamos como el niño impulsivo, pero desde un punto de vista evolutivo, biológico, eso es completamente normal en el adolescente. Sí. Todo el contrario, el adolescente cazador-recolector se jugaba la vida si no era impulsivo, aventurero, llevando los límites al extremo. Sí, es increíble porque es la falta de miedo es una característica necesaria en esa época, porque como que vemos a los niños que son más que toman más riesgos y todo eso es totalmente Tienen que ser así. tienen que ser así. Hicimos un programa sobre la adolescencia donde comentamos esto precisamente, a lo mejor no me expliqué bien antes, de precisamente que es natural y es necesario esto que está pasando, características adolescentes típicas. Pero tú hablas de lo internalizante, ¿no? Como que es lo bien visto, el niño bueno, mientras que el otro niño, el que Claro. genera problema, ese no lo queremos, ¿no? Esa es la segunda causa que viste tú del claro, tema. a ese lo vamos a mandar al psicólogo, psiquiatra, lo vamos a medicar, lo vamos a retar, y ahí no está el problema. El De hecho, problema es, planteas que sí, puede estar incluso más dañado el niño que ha internalizado sus dramas que el que no, 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 saca para no afuera. no lo planteamos nosotros, hay como 17.000 estudios que muestran que los niños internalizantes después tienen alta propensión a tener depresión. No sé si tú sabes, pero somos uno de los países con las tasas de mayor depresión Sí, lo adulta sé. en el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró que en 30 años más la internalización iba a ser la segunda causa de enfermedad y de, ¿cómo le llaman ellos? El burden, como de la carga para la sociedad, Ujú, y va ujú. a ser la segunda causa más grave de una sociedad después del VIH. Imagínate. O Sí, sí, sea, no estamos hablando de opiniones personales, ¿me entiendes? Los datos son demasiado fuertes. sí. Bueno, a ver si con todos estos datos vamos a ir dándonos cuenta de que algo hay que hacer. Y desde el punto de vista del colegio, ¿qué pasa con la educación en nuestro país? ¿Qué pasa? Uh, Tienes hasta las 10 de la noche, me Oh, me imagino, tiempo. encantaría, te aviso. Pero vas a tener que resumir, por desgracia. Ok, te lo voy a tratar de resumir. Mira, la educación nunca surgió en la historia para los niños, ¿ya? La educación nunca tuvo el fin de enseñar nada a los niños. La educación surge después de la segunda revolución industrial, donde yo necesitaba, a mí ya no me servía la mano de obra masculina, sino que habían ciertas tareas que las mujeres hacían mejor que los hombres. Entonces yo tenía que sacar a estos dos de la casa y ahora ¿dónde los dejo? Y ahí empezaron a surgir como los kindergarten y las salas de cunas como provisionales, y eso se empezó a alargar
Y ahí hay como una especie como un gran hermano, ¿me entiendes? Que es un genio, que lo que hizo fue ir creando una educación que tuviera exactamente las mismas características de cómo se hace una empresa productiva, ¿me Ujú. entiendes? Cuando tú vas a una empresa productiva, ¿qué es lo que tú encuentras? Todos tienen el mismo uniforme, ¿ya? Por algo usamos todo el mismo uniforme. ¿Cuál es el mensaje que te están diciendo? Oye, tú no eres diferente a mí, tú y yo somos una serie de Coca-Colitas que están haciendo, ¿me entienden? Ujú. Entonces, eso fue la primera cosa, de que había que crear una educación que fuera parecida a la industria. Claro. Entonces, era enseñarle lo mismo a todos, que los niños tenían que ser obedientes, enseñarles en base a metas, ¿Sí? igual que en la empresa. Las metas se llaman en el colegio notas, o más específicamente el CIMSE, ¿me entiendes? Tenías que enseñar obediencia hacia el profesor, eh, Para luego eh, obedecer a tu jefe. Así que, y para que después no tengas uno que te empiece a hacer un sindicato, ¿me claro. entiendes? Entonces, esa fue la educación. ¿Y qué es lo que pasaba con la Coca-Colita que aparecía fallada? Ujú. ¿Entiendes? Bueno, la voto, pero acá yo no puedo votar al niño. Aquí la Coca-Colita fallaba, si se tenía que inventarle algún problema. ¿Por qué no sigue todo el resto de las Coca-Colitas? No, y ahí empezó de que el déficit atencional con hiperactividad, que el niño tiene problemas en la familia, la psiquiatría hizo pésimo, la psicología también lo hizo mal. Entonces la idea era sacar al niño del rebaño, medicarlo para después volverlo al rebaño para que siguiera formando esa Coca-Colita. Una Coca-Colita ¿Me sin entiendes? burbujas ya, porque ya Claro, claro. Entonces, dopado. mira, hay un libro muy genial que se llama ¿Por qué la educación es una total pérdida de dinero y de tiempo? Que está en inglés, lo hizo un tipo muy genial también, y él muestra con datos, por ejemplo, que el currículum de los colegios y de las universidades están sobreestimados como en un 80%. Es decir, ¿qué significa esto? Vamos a tomar el colegio. Tú Ya. no necesitas más de 3 o 4 horas de clase para enseñar lo que realmente se necesita para el futuro. Ujú. ¿Me entiendes? Tú no. Con 3 horas de clase al día basta y sobra para lo que el niño realmente necesita para la experiencia laboral. Claro. Entonces él se pregunta, pero que entonces, ¿por qué tenemos el 80% del currículum no sirve para nada? Bueno, Ujú. por una simple razón, se la da él y la damos todos. Porque si no, ¿qué hago yo con el niño soltándolo a las 12:30 de la clase? ¿Quién lo va a buscar? Claro. ¿No? Si ¿No, necesito a no su te padre parece, y a su madre para que trabajen para mí. no te parece raro que nosotros, los niños en el colegio, entran y salen a la misma hora que sus papás? Ujú. ¿Me entiendes? Sí, esto no es la teoría de la conspiración, esto es real. Son ver Eh, los hechos. eh, No, claro. Y otra cosa que te puedo decir, así como para no alargarme tanto, pero mira, si la educación fuera para los niños, por los niños, para ellos, una primera pregunta que yo una vez me hice, entonces, ¿por qué los profesores no saben sobre desarrollo infantil? Ujú. ¿Me entiendes? Nunca, porque el punto no es la materia. Esa materia, la matemática. La matemática no es un ente abstracto. La matemática es una materia que tiene que entrar en un cerebro y en un cuerpo de un niño que tiene ciertas características que no puede aprender estresado, que necesita estar conectado con los otros. Entonces a mí me llama la atención cómo es como que yo soy un cardiólogo, pero nunca he estudiado el corazón. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, Efectivamente. otra demostración más de que en verdad la educación nunca fue ni es actualmente para los niños. ¿Me Por entiendes? Te supuesto. podría explicar miles de otras razones que Me hay. imagino. Pero es increíble porque, bueno, yo he estado muchos años, yo he sido una madre activa, de hecho revoltosa, así que una apoderada. Así que, pero por ejemplo, en todo lo que he hablado en distintos colegios y todo, y en distintas edades, pero tú, por ejemplo, les dices que si planteas el tema de si el centro es el niño y todos te dicen que sí. O por ejemplo, dices, ¿y el tema emocional? No, si está metido en el currículum transversalmente. No, no es Pero luego, verdad. luego la realidad es que no pasa nada, ¿me entiendes? Tenemos No es miles de verdad. problemas con los niños. No es verdad. Recién este año y después de tanto patalear,
Ahora el Ministerio de Educación está tratando de meter un poco esto de la educación emocional, que no es lo mismo que nosotros planteamos como aprendizaje socioemocional, pero no es verdad, no hay ningún solo, o deben haber un colegio, ya para no tirarme que haya implementado realmente un programa de aprendizaje socioemocional de Claro. verdad. No, eso no es posible. Me interesa también que tú ¿Me dijiste entiendes? que no sirve porque hay algunos que a lo mejor intentan hacer alguna cosita por aquí, una charlita por allá, un no sé cuantitos por el otro Claro, lado, pero en realidad eso no es útil, ¿no? O sea, hay que tomárselo como un no. programa de amplio alcance, ¿no? Claro, eso es un gran tema, ¿ah? Porque eso es lo que sabemos que hacen acá en Chile. Mira, yo fuimos la primera persona que en los años 2003 hicimos el primer estudio de bullying en Chile. El Ujú, bullying nadie lo conocía. O ujú. sea, nuestros colegas se reían de nosotros, decían, vaya a hacer un estudio de qué, de bullying. Ya la palabra era rara, Ah, ¿entiendes? Ni los colegas sabían lo que era el bullying. ujú. Hicimos este primer estudio donde salimos obviamente con unas tasas así como de bullying, pero súper altas, ¿me entiendes? Ya salió el bullying, se hizo una ley anti-bullying, las tasas de bullying siguieron subiendo a pesar de que había una ley anti-bullying. Y en esa época a mí me pasaba eso, ¿ves? Que te llegaba el director del colegio y te decía, oye Felipe, necesito que nos haga una charla de bullying en mayo. Mm. Pero también necesitamos a alguien que hable de educación sexual en marzo. Y queremos terminar ahora que esto está de moda, que le llaman como educación emocional, en diciembre. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces el director, claro, él o directora se sentía, mira, nosotros somos un colegio Hacemos. que le preocupa el bullying, le preocupa la educación sexual y le preocupa el aprendizaje socioemocional, y eso no sirve absolutamente de nada. Tienes que hacer un programa que es el que tenemos nosotros, que es ordenado, 1 o 2 horas a la semana, tiene que durar mínimo 6 meses, tienes que evaluar el programa antes y después, O sea, y eso acá no va a pasar, o no no va ha a pasar pasado por lo por menos. ahora. Por ahora. Vamos a pensar que lo podremos lograr en algún momento. Y queridos auditores, no se lo podrán creer, pero ya pasaron los 30 minutos de este programa y un poquito más incluso. Así que hasta aquí lo tenemos que dejar, pero si les ha gustado lo que han oído, lo que nos está contando Felipe, no se pierdan la próxima semana que continuamos con la segunda parte de esta entrevista. Y mientras tanto, ayuden a difundir a través del canal de YouTube Aprendiz de Humana 00, donde quedará subida esta entrevista como todas las anteriores, y les invito a compartir, a darle me gusta, a comentar, para que cada vez esto sea como un virus contagioso, pero de los buenos, ¿eh? Así que les espero la semana que viene en La Pandemia, una oportunidad educativa. ¡Chao!